Buenas noches a quienes el día de hoy nos acompañan en una emisión más de Diálogos que Transforman, estas emisiones semanales que llevamos a cabo entre el Encuentro Ciudadano por la Paz, el Centro Cultural CCR y la Universidad Vasco de Quiroga. Les damos la más cordial de las bienvenidas y solo para comentarles que nuestro expositor va un poquito retrasado, en unos minutos más se conecta con nosotros, pero queremos aprovechar antes para hacerles algunos comentarios importantes, tanto respecto a lo que constituye nuestra actividad aquí en el Diálogo que Transforman, como en algunos elementos que tal vez puedan ser útiles para el proceso electoral de este fin de semana. Primero quisiera yo comentarles que aquí en los diálogos de Transforma estamos llevando a cabo sesiones semanales que tienen que ver en torno a la doctrina social cristiana y precisamente como un elemento con el cual queremos llevarla a la práctica, difundiendo estos pensamientos, pero también pues analizando la realidad y buscando opciones y alternativas de participación ciudadana. Fue el caso, por ejemplo, de la exposición que tuvimos hace 15 días sobre un proyecto muy interesante de vivienda en el que se llevan a la práctica muchos de estos principios: la solidaridad, la subsidiariedad, el respeto para la dignidad de la persona, su promoción, y todo eso contribuyendo a construir el bien común. Bueno, entonces en ese entorno, en esa perspectiva, es que también hemos estado promoviendo de forma muy importante el invitarlos, en convocarlos a estudiar la maestría en doctrina social cristiana. Esta maestría tiene una característica muy interesante. Primero, por supuesto, en sí misma el conocimiento y profundización en estos principios nos lleva a implementar y diseñar acciones sociales mucho más eficaces y con un sentido profundamente, digamos, en el sentido eclesial y de la doctrina social. Pero también tiene una parte importante que es el desarrollo profesional. Quienes estudiamos la maestría obtenemos un REBOE oficial, esto es un registro de validez oficial de estudios, y obtenemos una cédula profesional con esta maestría. Esos son estudios reconocidos y validados por la Secretaría de Educación Pública, y con ellos pueden acceder a otros estudios como el doctorado o doctorados u otro tipo, ¿no? En otro país, etcétera. Eso es algo muy interesante de la maestría. Y decirles que realmente el enfoque que se le da es tratar de, sí, profundizar en muchos de los conceptos, tenerlos muy firmemente desarrollados, pero también buscar que quienes estamos en la maestría le demos un enfoque de aplicación práctica, una salida hacia lo cotidiano, hacia la labor social que hacemos en nuestra escuela, en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, invitando a la participación ciudadana, acciones solidarias, acciones subsidiarias, acciones de apoyo a la comunidad, acciones en donde se muestre precisamente que estamos convencidos de estos principios de la doctrina social cristiana. Entonces, la invitación es a que se animen a estudiarla. Vamos, el próximo semestre inicia en agosto, todavía hay digamos que buen tiempo para que podamos registrar, inscribirnos en un convenio que tiene la Universidad Vasco de Quiroga con el Centro Cultural CCR, en el que pues se llevan a cabo estos estudios con además profesores de primer nivel, con gente experta, con la mayoría con nivel de maestría y doctorado, y esto le da pues una gran solidez académica. Y dos puntos adicionales que tiene la maestría. Una, para quien no ha terminado sus estudios de licenciatura, y claro, todo depende también de los reglamentos de sus propias instituciones educativas, pueden eventualmente obtener la licenciatura si llevan a cabo los estudios de la maestría, porque como les decía, son estudios con reconocimiento de validez oficial. Entonces, ese es un punto. Y el otro es que además las cuotas de inscripción
y las colegiaturas son sumamente accesibles, son verdaderamente accesibles. Prácticamente cualquier persona puede acceder a la maestría porque pues son costos muy accesibles, son costos muy accesibles que le permiten a cualquiera poder inscribirse. Ojalá se animen, si les interesan más datos, pueden entrar a la página de la UBAC, así ubac.mx, y ahí en el apartado que es de el sistema ejecutivo, pueden acceder a a mayor información, a la tira de materias, qué es lo que se estudia, cuántos semestres son y también ahí para inscribirse. Si se animan a inscribirse, pues igual comuníquense con nosotros, ahí en alguno de los grupos o ligas que tenemos, y podremos ahí ponernos en contacto pues, para ver qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, de nueva cuenta, ojalá se animen al estudio y a la profundización de la doctrina social cristiana con esta maestría con reconocimiento de validez oficial. Bueno, pues estamos esperando todavía que se conecte nuestro expositor. No, todavía no está por aquí. Bueno, antes voy a aprovechar también estos momentos de espera en lo que llega, en lo que se conecta Guillermo para hacerles el siguiente comentario y que seguramente será uno de los aspectos o de los temas que con un tema importante que es qué hacer y cómo participar en el proceso electoral del 1 de junio, que es este próximo fin de semana. Ha habido, por supuesto, como está sucediendo ya, no solo en México, sino en el mundo, en todo el mundo, un proceso de polarización extrema en la que las posiciones se han radicalizado en un sentido y en otro, entre los que suponen que esto es un gran evento democrático que llevará a México a otro nivel, como aquellos que suponen o proponen que este proceso electivo es un enorme fraude y que participar en él es convalidarlo. Estas posiciones extremas que se viven en el ambiente, no voy a decir en el ambiente político, sino en el ambiente común de las redes sociales y de la comunicación entre amigos y conocidos y en el propio medio, se radicalizan y se excluyen, se vuelven excluyentes. Nosotros hemos impulsado desde hace mucho tiempo un trabajo apartidista en los procesos electorales que se enfoca en el tema de la observación electoral. En este proceso también nos pudimos haber registrado como observadores electorales. Ese plazo para hacerlo ya feneció. Bueno, nos preguntan aquí si hay buen volumen. Si se escucha, Jorge, por ahí si Y nos con claridad. pudieras. Ah, muy bien, muchas gracias. Espero que también en el Facebook se escuche bien. Bueno, decía que esta polarización nosotros hemos encontrado que el tema de la observación electoral es un espacio de participación ciudadana muy importante que no tanto que evite la polarización, pero sí es un canal importante para la participación ciudadana en los procesos electorales sin un compromiso partidista en el caso de las elecciones ordinarias o como en esta extraordinaria en la que se puede participar también por ese medio. Entonces, igual que en otras elecciones, estamos organizando la observación electoral. ¿Qué es lo que hace? Pues está mirando lo que sucede para hacer un reporte que se hace público posteriormente y con el cual se van teniendo avances en la mejora de las instituciones democráticas. A lo largo de la historia electoral y política de nuestro país, la observación electoral ha tenido un impacto muy importante en mejorar el sistema electoral que
en los últimos años se ha visto bombardeado y ha ido deteriorándose la calidad del mismo, pero aún mantiene todavía muchos de de esa confiabilidad que se logró en buena medida, no solamente, pero en buena medida, por lo que los observadores electorales hemos hecho y le hemos señalado a los institutos, al Instituto Nacional y los institutos locales electorales. Entonces, en esta elección, a ver, por aquí dicen, algunas personas no pueden acceder a la reunión porque piden el ID. Ah, caray, es muy extraño. Nunca se pide, no está puesto para que se pida, pero a ver, ahorita se los pongo aquí en el, en el chat para que si alguien lo necesita, mm, permítame un segundo, por aquí lo tengo. Aquí está, enseguida se lo proporcionamos. Bueno, en lo que le proporciono la información, les sigo diciendo que entonces para para este domingo estamos haciendo lo mismo, pidiéndole a todas las personas que aun y cuando no se hayan registrado como observadores electorales, puedan ayudar y apoyar en esta labor, simplemente estando al pendiente de lo que sucede el día de la elección y reportándolo en unos formatos muy sencillos que enseguida les compartiré aquí en el chat. Ya les puse ahí el ID, si es que a alguien por ahí saben que se lo está solicitando. Ahí ya lo puse para todos, por si alguien más tiene la dificultad de entrar. Por aquí nos dice Josefina, y se pueden volver a registrar y los mete inmediatamente. Sí, 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 de hecho es algo que me extraña porque no sucede normalmente. Ya está con nosotros Guillermo. Bueno, entonces, perdón, ya solamente cerraría mi comentario diciéndoles que independientemente de que se hayan o no se hayan registrado como observadores electorales, nos estamos recopilando la información que ustedes pueden ver en la casilla que tengan cerca de su casa donde les toque votar, para que nos hagan favor de reportarnos lo que ven y nosotros con eso integrar un informe que en su momento le haremos llegar a las instancias tanto nacionales como locales de lo que vimos y observamos. Y también en esos formatitos que les vamos a proponer pueden subir ahí fotografías si es que ustedes ven por ahí algo irregular, que se pueda presentar como es que haya acarreo de votantes, que haya alguna injerencia extraña al proceso electoral, etcétera. Ahí nos lo podrán reportar y nosotros haremos la recopilación y lo haremos llegar en su momento al INE y y haremos público también nuestras observaciones al proceso electoral. Y bueno, ya está con nosotros Guillermo. No sé, Jorge, si puedes conectarte para que no presentes a nuestro invitado. Lo voy a hacer en este momento. Guillermo, te voy a hacer coanfitrión para que puedas compartir y puedas abrir libremente tu micrófono. Listo. Hola, buenas noches, Rafa, buenas noches a Memo, buenas noches a las personas que nos acompañan en la sala de Zoom. Pues solamente comentar rápidamente una pequeña semblanza de Guillermo Torres Quirós. Él es licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM Iztapalapa, UAM Iztapalapa. Tiene un máster en Doctrina Social de la Iglesia por la Universidad Pontificia de Salamanca, Campus Madrid IMDOSOC. Es el expresidente del Comité de Propuesta Política de Coparmex, catedrático de la Universidad Anáhuac, es activista, analista, investigador y comentarista político. Es actualmente director editorial del portal Saber Votar. También es miembro del grupo de asesores especializados de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Participa en más de 15 medios de comunicación nacionales y locales.
es exdiputado local suplente del Distrito Federal. Ha sido funcionario de los tres órdenes de gobierno. Bueno, pues muchas noches, muy buenas noches, Memo. Digo, sabemos, andabas ahí en la carretera, ¿no? Con bloqueos y toda como está este país vuelto de cabeza. Pero ya estás aquí con nosotros, te agradecemos como siempre tu participación. Muchas gracias, Guillermo. Estamos a tus órdenes. No, Adelante. al contrario, gracias a ustedes por la paciencia y bueno, pues vamos a platicar rápidamente de este proceso, de esta elección judicial. Bueno, yo constantemente, los que me han escuchado, hablo de que actualmente convivimos 7 generaciones en el mundo. Nunca en la historia de la humanidad habíamos convivido tantas generaciones porque la esperanza de vida no era tan alta. Hoy en día ya lo es. Y recordar que tenemos de estas 7 generaciones la llamada generación silenciosa, los adultos mayores muy mayores, los los que nacieron en el 49 el 68, la generación X entre la generación Z del 97 al 2010. Entonces, que ya tienen arriba de 18 años pueden votar. Y tenemos 2 generaciones más, la generación alfa, que es la generación de los niños y adolescentes hoy en día, y los que están haciendo este año, que es la generación beta. Es importante entender que cada una de esas generaciones tiene visiones distintas del mundo, tiene de alguna manera complicaciones muy particulares, ideales distintos y principalmente formas de comunicarse que no van a coincidir en esa propia visión. Así lo hemos visto en los propios procesos electorales. Ahora, me voy de lo macro para terminar en lo micro. Ustedes van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver lo macro con lo micro? Bueno, pues que actualmente estamos viviendo, después de la Guerra Fría, que vivimos el llamado mundo VUCA, y ahora estamos viviendo algo que se conoce como el mundo BANI, por sus iniciales en inglés, que sería traducido en un mundo frágil, un mundo ansioso, un mundo no lineal y un mundo incomprensible. ¿A qué hacemos referencia? Es que hoy en día un pequeño chip, una cosita chiquitita puede hacer que funcione un automóvil o que no funcione, o el sistema bancario o incluso una computadora. Todo eso hace que el mundo sea frágil. Ya vimos hace poco cómo en España se fue la luz, tuvo un apagón por una falla ahí electrónica que incluso afectó una parte de Francia y Portugal. Un mundo ansioso, ¿por qué la enfermedad de moda? La ansiedad es la enfermedad de moda, la que genera depresión. Hoy en día vemos casos como el de China, donde el 80%, digo, de los de Asia, el 80% de los asiáticos hoy en día viven, por ejemplo, con depresión. Es la enfermedad del momento. Y luego tenemos un mundo no lineal. ¿A qué hace referencia con el mundo no lineal? A que antes nosotros sabíamos que las reglas, así como las reglas siempre tenían un mismo efecto, ¿no? Toda causa generaba el mismo efecto. Y en el mundo no lineal, pues se están rompiendo reglas de la economía, por ejemplo. Antes nosotros sabíamos que la inflación generaría en automático una crisis económica, una devaluación. Hoy en día no es así. Hay otros elementos que interactúan ahí. Entonces estamos viendo ese mundo no lineal. Y por último, el mundo incomprensible. Hay cosas que no podemos entender, como por ejemplo, antes del 5 de noviembre pasado, el mundo era otro, después del 20 de enero el mundo es otro. ¿Por qué? Porque gana Trump, pero ya había ganado antes Trump hace 8 años, pero ahora al entrar el 20 de enero rompe muchos de los esquemas que nos podemos llegar a imaginar. Es decir, rompe la dinámica política en todo el esplendor y eso hace que hoy en día pues, veamos con ese mundo incomprensible. No sabemos qué se le va a ocurrir ahora a Trump, si se le va a ocurrir ahora un tema, por ejemplo, un nuevo arancel o una nueva situación. Entonces, eso es lo que estamos viendo hoy en día en el mundo Bani y cómo lo podemos de alguna manera reflejar. Estamos viendo hoy en día cómo el mundo, Estados Unidos sigue siendo la máxima potencia, en gran parte por eso gana Trump las elecciones, porque gana, porque hay un sentimiento en muchos de los americanos comunes que Estados Unidos no deje de ser la gran potencia económica. Y bueno, pues Estados Unidos lo sigue siendo y China está atrasito.
estamos viendo a China y vemos a países como Japón, vemos a países como la India, que están teniendo también su dinámica de crecimiento. Si vemos los países europeos, Alemania, Inglaterra, Francia, ahí vemos también a México con un pequeño porcentaje. Y bueno, pues resulta que si la tendencia se mantiene así para el 2050, en este mundo Bani, vamos a encontrar que el pronóstico para el año 2050 es que China sea la primera potencia mundial, que valga 49.9 trillones de dólares, y Estados Unidos sea la segunda potencia con el 37.2%. Pero si ustedes ven en este mapa, vamos a encontrar que, por ejemplo, la India va a ser la tercera fuerza económica, va a valer 22.2 trillones de dólares y es un país que está en un crecimiento constante. Si vemos, Alemania va a tener un crecimiento pequeño en comparación como está ahorita, o podemos ver que Japón también va a tener un crecimiento muy parecido a los alemanes. Y vemos que otros países como México podrían más o menos valer 4.2 trillones de dólares. Pero bueno, la dinámica que se puede ver es que con este mundo Bani, la dinámica está cambiando totalmente. Y bueno, a esto habría que preguntarnos qué es lo que ha pasado en México en ese sentido. Y bueno, en México hemos vivido algunos fenómenos en el siglo XX, vivimos una revolución, la Revolución Mexicana, que termina con el pacto de la familia revolucionaria, es decir, los caudillos ganadores de la revolución hacen un pacto político y con ese pacto nace el sistema político mexicano que todavía hoy en día nos rige. Después, la segunda etapa que vimos en México, en esa conformación ya del sistema político mexicano, fue la de un partido hegemónico que gobernó este país entre 1929 y el 2000, en la época del PRI, ese PRI hegemónico. Tercero, el México de la alternancia. No se transformó el sistema, no hubo una transición real, sino solamente llegó un partido distinto a gobernar. Vivimos 12 años de el PAN y 6 años más del PRI, pero ya no hubo un partido hegemónico, hubo partidocracia. La distribución del poder lo veíamos en el poder legislativo, lo veíamos con un poder ejecutivo distinto y con la creación de los órganos autónomos y algunas otras instituciones que se fueron fortaleciendo durante este periodo. Y por último, hemos regresado ahorita a la dinámica de un partido hegemónico con nuevas reglas, no necesariamente un cambio del sistema, sino cambio de régimen, que es lo que estamos viendo ahorita con este asunto. Para esto hay que recordar algunas muy particulares, de las reglas muy particulares que vive precisamente nuestro sistema político mexicano que se describe en esta caricatura de Pau Calderón de 1995. Dice, antes los mexicanos nos regíamos por leyes no escritas. No solamente antes, sino hoy en día nos regimos por leyes no escritas. Y teníamos leyes escritas, pero ¿cuál es el tema? Que nadie las leía, pues las leyes no escritas las invalidaban en los propios hechos. Y peor aún, mientras más mezquinas son nuestras leyes no escritas, las leyes escritas se hacen cada vez más irreales. Y bueno, esto podríamos resumirlo así. Las leyes escritas se convirtieron en listas de buenos deseos y no en las reglas del juego. Las reglas del juego son las leyes no escritas. Y esa dinámica se mantiene. Ahora, el sistema político mexicano fue teniendo una evolución y tenemos algunos actores que son, digamos así, son los poderes reales. No son los poderes de facto, sino hay poderes reales. Estos no tienen temporalidad. Apuestan por actores, por partidos, por coyunturas. Lo más interesante es que varios de los actores del sistema, de los poderes reales, están validados ante la ley, pero hay otros que pues son ilegales. Hay que recordar que el papel clave que juegan ellos es para la definición de la distribución del poder. Y dentro de las reglas no escritas, los actores con posibilidades de triunfo tienen que tener, pues así que la bendición, la venia de varios de estos poderes reales para acceder al poder. ¿De quién estamos hablando aquí? Estamos hablando de, por ejemplo, el crimen organizado.
Estamos hablando de las iglesias, del sector empresarial, de los medios de comunicación, de las Fuerzas Armadas, de Estados Unidos. Pero aparte de esto, hay que decir que hay otros actores que estaban ahí, eran poderes reales, que han ido alejándose del núcleo central del sistema político, aunque siguen teniendo un efecto importante. Por ejemplo, la academia, que hoy en día el control de la academia cada vez está en manos de políticos, y por otro lado, los sindicatos, los cuales también han ido perdiendo la fuerza que tenían, se han ido concentrando en unos pocos. Por otro lado, tenemos también que las redes sociales quieren entrar a este juego precisamente del poder, que vemos de alguna manera ahí pues muy bien definido. Y bueno, a esto mencionar algo que dice el buen Juan Carlos Romero Hicks, diputado local hoy en día del estado de Guanajuato, que México padece 4 tipos de cáncer. El cáncer profundo, que es la pérdida de valores, lo vemos como de repente empieza pues a vivirse esta dinámica en la cual se desintegra la comunidad, hay una pérdida de identidad, una pérdida de la familia. Luego tenemos el cáncer crónico, que es la desigualdad y la pobreza. Y como toda enfermedad crónica, si no se atiende, el paciente se va poniendo grave. Y es un tema que si no se le dan cuidados, pues va empeorando. Luego tenemos el cáncer grave, que es la violencia y la inseguridad, que te puede matar de un jalón, te puede prácticamente. Y por otro lado tenemos el cáncer irritante, que es el que genera la corrupción y la impunidad, que pues te genera, te saca ronchas y que puede ser, puede provocar que de repente alguien te hable bonito y te diga, sabes qué, hay que salirnos, hay que castigar a la clase política y votar por alguno de ellos. Y hay que decir que después de la elección del 2024, vimos nosotros, o fuimos testigos, de los resultados con 3 tipos de Méxicos. El México eh, de los 40 millones, que es el México que no fue a votar, el México que vivió con el abstencionismo, es un México, principalmente la generación que menos participó, fue una generación de los millennials, son los que menos participaron, podemos decir apatía, podemos decir también mucho egoísmo, falta de sentido de comunidad, otra vez repito esa palabra, población en movimiento, gente que ha ido moviéndose, por ejemplo, durante el sexenio del López Obrador, a pesar de los programas sociales, a pesar de que se hablaba mucho de esto, pues salieron del país 9 millones de mexicanos, y de esos 9 millones de mexicanos, pues resulta que 3.5 los regresaron y el resto se quedó en Estados Unidos. Luego tenemos los empleados de empresas de servicios. Eh, Hay casillas especiales, pero siempre están llenas, es difícil ahí participar. Y situaciones especiales, gente que perdió la credencial por la enfermedad, etcétera. Luego tenemos el México de los 36 millones que votaron por el oficialismo. Principalmente estamos hablando aquí de beneficiarios sociales, que podríamos catalogarlos como los leales, los que dicen, yo soy orgulloso de Morena, soy orgulloso del observador, me han dado un apoyo, y los avergonzados, ¿no? Los del famoso voto oculto, que es gente que en las encuestas decía que no sabía por quién iba a votar y que la oposición decía muy románticamente que era el voto oculto. Y bueno, pues resulta que ese voto oculto no se dio tan así, fue un voto que se terminó de dar hacia Morena. Y bueno, hay que recordar aquí que ha pasado un fenómeno muy interesante. El fenómeno que podríamos determinar nosotros del empoderamiento social, del beneficiario empoderado. Es decir, siempre en México han existido los programas sociales, solamente quedan etiquetados. Hoy en día se da un dinero y el beneficiario social decide qué hacer con él. Entonces, en su bolsillo él recibe ahora dinero y él dice, yo lo gasto en medicinas o lo gasto en alcohol, pero es mi decisión, ¿sí? Ahora, a eso sumamos el voto duro de López Obrador, que más o menos son 14 millones de personas, las estructuras oficiales, sindicatos, corporaciones, etcétera, y el crimen organizado, que sin duda un papel muy activo hoy en día con el oficialismo, aunque siempre hay que recordar que es daltónico, no distingue color partidista. Por último, el México de los 24 millones, los opositores al oficialismo, los que votaron por PRI, PAN, PRD, los partidos tradicionales, el voto nulo, la nueva política de Movimiento Ciudadano o la movilización de la Marea Rosa y demás.
Esos son los tres Méxicos que quedaron en ese proceso. Y como yo les decía, ¿qué estamos viendo? ¿Un cambio de sistema? ¿Un cambio de época? ¿Qué estamos viendo? Bueno, a ver, sí estamos viendo claramente una continuidad del gobierno de Claudia Sheinbaum, pero estamos viendo un cambio de régimen. ¿Por qué? Porque se están cambiando gran parte de las reglas del juego escrito. Y también se están actualizando las leyes no escritas del juego político. En lo que respecta al tema ideológico, pues hay que recordar que López Obrador era una combinación, una mezcolanza, ¿no? Hay que recordar que el famoso chocoflástico chico, el hijo que tiene con Beatriz Gutiérrez, pues se llama Jesús Ernesto, Jesús por nuestro Señor Jesucristo y Ernesto por Ernesto Che Guevara. Ahora, a diferencia, Sheinbaum siempre ha militado de izquierda, una familia de izquierda vinculada a todo ese mundo. Y bueno, a esto habría que ver cómo se han hecho los cambios constitucionales en los últimos tiempos. Por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari hizo 55 modificaciones en artículos de la Constitución, pero fueron un paquete de reformas importantísimas. El de la educación, el artículo 27 sobre el ejido, el artículo 123 sobre el trabajo y el 130 de relación Iglesia-Estado. Cedillo hizo 78 reformas en artículos, haciendo el IFE ciudadano y creando instituciones algunas y dándole la autonomía al Poder Judicial. Fox fue el que menos reformas constitucionales tuvo, sin duda las más importantes, las de transparencia, pero con un problema que tuvo Vicente Fox, que fue pues que no tuvo nunca una mayoría calificada en el Congreso que le impidió de alguna manera avanzar. Calderón hizo 110 reformas en artículos, muchos de ellos por el tema de seguridad. Peña con el Pacto por México, 156 reformas en la Constitución. Y López Obrador, 96, de los cuales hay que decir que prácticamente 45 fueron en el mes de septiembre del año pasado, que sumados a los de Claudia Sheinbaum en lo poco que lleva en su presidencia, estamos hablando de 50 artículos, es decir, las reglas del juego escrito se están modificando y eso tiene que ahora ver con los elementos a considerar en lo que podríamos nosotros decir las reglas no escritas del juego. López Obrador agarró y presentó el llamado Plan C el 5 de febrero del 2024. Dijo, voy a hacer reformas constitucionales. Todos dijimos, está loco, ya se acabó su gobierno, no tiene mayoría calificada, ¿cómo va a hacer eso? Y él dijo, voten todo por Morena. Y Sheinbaum decía, voten todo por Morena. Y bueno, con algunas artimañas, y también hay que decirlo, con usando las reglas escritas, elaboradas en su momento por el PRI para beneficiar al Partido Verde, ahora benefician al Partido Verde aliado de Morena y a Morena, y por eso lograron la supermayoría legislativa en la Cámara de Diputados. Y utilizaron la presión política para obtener la mayoría calificada en el Senado de la República. Si en la primera 374 votos, obtuvieron 34 votos de más. En el Senado también obtuvieron casi la mayoría calificada, pero la fueron construyendo. ¿Esto qué provocó? Pues ya lo que sabemos, las reformas constitucionales de cambio de régimen, el fin de los contrapesos, que es lo que ha generado, la reforma al Poder Judicial, la eliminación de los órganos autónomos, y aquí sí vale la pena decir, no es que los órganos autónomos fueran perfectos, no es que el Poder Judicial fuera lo mejor del mundo, pero no era el mecanismo para acabar con eso. A esto con el fin de contrapesos, ¿qué se provoca? Pues un control político, podríamos decir incluso un control político total, que además en el juego de este juego político, bueno, pues esto provoca, por ejemplo, una popularidad hoy en día del 75-80% para la presidenta, y por otro lado, los programas sociales, como pues regalar dinero, pues se convierte en el elemento de juego principal. A esto, decir que, ¿cuál es el destino de esto? Pues un poder autoritario que puede terminar en tiranía, en dictadura, o en algún modelo donde pues el autoritarismo sea el elemento más principal de esto. A esto, ¿cómo está la fotografía ahorita antes del 1 de junio? Bueno, hay que entender primero que estamos siendo testigos de una lucha al interior de Morena, una lucha muy fuerte, una lucha de dos visiones dentro del gobierno federal. Los claudistas que dicen, a ver, somos leales al observador, pero es el momento de Claudia Sheinbaum. Y Claudia Sheinbaum debe ser la cabeza y vamos a jugar a lo que nos diga la presidenta Claudia Sheinbaum. Y por otro lado está los López Obradoristas, quienes dicen, no, le vamos a hacer caso todavía al observador. Y aquí el observador designe, nosotros seremos leales a él en lo particular.
Entonces, esa lucha la vemos en el gabinete, con secretarios de Estado que son leales al observador, secretarios de Estado que son leales a Claudia Sheinbaum. Y a esto hay que recordar que existen aliados cómodos y aliados incómodos. ¿Quiénes son los aliados cómodos? Bueno, el PT, por ejemplo, que es un partido de izquierda, que de alguna manera entiende todo el juego que se da en muchas de las cosas. Eh, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, porque pues es un gremio más uniforme, premiaron a su líder sindical haciéndolo senador de Morena, el senador de Morena, me refiero al señor Alfonso Cepeda, y con asterisco aquí pongo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la cual, la coordinadora, hay que recordar que siempre fue un aliado de la izquierda, siempre ha sido, ha jugado, ha tenido su juego muy particular, y ahora pues logran tumbar una propuesta de reforma de Claudia Sheinbaum sobre la ley del ISSSTE, con 20, casi en menos de 24 horas logran parar el tema, y entonces se dieron cuenta que tenían un poder que tenían que aprovechar. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues muy sencillo, decir queremos el sueldo al doble. Y también, pues echen para atrás la reforma al ISSSTE del 2007. Es la reforma al ISSSTE de Felipe Calderón. Bueno, ya sabemos un poco la historia. El gobierno dijo sí, se les da el 10% de aumento, no el doble. Y bueno, ahorita han paralizado la Ciudad de México y paralizado otras ciudades y han provocado mil y un asuntos muy particulares porque saben perfectamente dónde le puede llegar a doler a un gobierno y ahora, pues bueno, se ha convertido en es un alacrán que se pusieron ellos mismos. Y que aparte tiene un argumento lógico. Dicen, bueno, antes no tenían mayoría calificada, ahora tienen mayoría calificada, nos deben de ayudar a quienes hemos sido sus aliados históricos. El sector empresarial alineado, sí, hay empresarios, y unos muy grandes, que han ganado más que antes. Y dicen, pues sí nos conviene mantenernos pues alineados al gobierno. Luego tenemos a los aliados incómodos, que los necesitas, que son los que no te quedan otra cosa más que tenerlos ahí de forma muy particular. Me refiero, por ejemplo, al caso de la CATEM de Pedro Aces, este líder sindical, que es el coordinador de operación política de los diputados de Morena, que es estrafalario, ¿no? Utiliza los helicópteros, votó una reforma constitucional viendo el partido de los Yankees contra los Dodgers, pero en el estadio de los Yankees, y bueno, es un dolor de cabeza, pero pues lo necesitan. Y luego tenemos, por ejemplo, los expristas, ¿no? El famoso primor. Hemos visto cómo en toda la República Mexicana se han ido incorporando priistas a Morena. Y luego tenemos el PAN tostado, los expanistas que ahora se han pasado a Morena, principalmente porque no les han hecho caso en el interior del partido y bueno, ha sido el mecanismo que han utilizado. Y luego tenemos a los diputados kiwis, ¿es cuáles son? Los que son verde ecologistas por dentro y por fuera morenos. El caso del gobernador de Chiapas actual, señor Eduardo Ramírez Aguilar, por mencionar algunos. Y tenemos ahora la nueva categoría, los mamellos, que son gente de Movimiento Ciudadano que ahora juega con Morena. Los mamellos son gente como Samuel García, que está jugando hoy en día con Morena. Este año están conformando nuevos partidos políticos. La verdad es que se ve pocas posibilidades para que logren registro partidos realmente de oposición y los que a lo mejor lo logran son partidos más cercanos, son más satélites a la 4T. A esto hay que recordar la jugada maestra de López Obrador, que fue que a los perdedores del proceso electoral eh, en su proceso interno de las corcholatas presidenciales, pues les dejó la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Y al mismo tiempo los gobernadores que han ido obteniendo un poder importante. Y bueno, a estos se han convertido en el verdadero contrapeso al gobierno de Claudia Sheinbaum. Eh, Hicieron que no pudiera elegir a la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, le obligaron a poner a la señora Rosario Piedra, que hace honor a su apellido, le hicieron que la reforma del tema del nepotismo se fuera para el 2030 y no para el 27, para que no se enojara el Partido Verde, que es un aliado electoral y está, por ejemplo, que le hayan modificado el presupuesto, varias cosas por el estilo que podríamos ir mencionando, le han hecho este bloque que se ha convertido el contrapeso adentro de la presidenta. Y también tenemos pues, el crimen organizado. Yo también lo he dicho muchas veces, nada más hay que recordar que estamos viendo la tercera etapa.
La primera etapa es la que todos conocemos, etapa de contubernio entre el crimen organizado y el gobierno. Yo te dejo pasar la droga, tú me das dinero, no te metas con civiles, yo lo respeto. Eso fue durante muchos años. Pasamos a la segunda etapa, en la cual el crimen organizado se dio cuenta que se financiaba campañas electorales. En ese momento podía ocupar espacios. Que si la Secretaría de Obras para hacer lavado de dinero, que si la de seguridad, la de vialidad, para poder meter halcones, que si la de gobierno para también meter juego político ahí. Y después estamos siendo testigos de la tercera etapa, que es el crimen organizado se postula de forma directa a algún cargo de elección popular o ahora en el tema de los jueces. Situación complicada, porque también hemos visto una lucha entre los dos principales cárteles, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. A esto, pues la reforma al Poder Judicial, que fue la cereza en el pastel de este paquete de cambio de régimen, el cual, pues bueno, se llevará a cabo este próximo domingo. Y a esto hay que decir también la complicada relación con Estados Unidos, ya mencioné hace rato, pues la incertidumbre que genera un señor como Donald Trump y que el gobierno mexicano ha tenido que de alguna manera atender esta situación. Eh, Algunas jugadas le han salido bien a Sheinbaum, otras no tanto. Es difícil descifrar al Trump de estos tiempos. Ha sobrevivido Sheinbaum, incluso eso le generó algunos puntos de aprobación, pero se han ido cayendo esos puntos porque pues sí ven de repente que no sabe cómo atender la situación el gobierno mexicano. Y bueno, muy lejos, así como a unas 100 cuadras de donde está todo el escenario político, está la oposición partidista, que está en una crisis de identidad, doctrinal, de visión. Está, por ejemplo, Coparmex, que está haciendo un esfuerzo en el sector empresarial, reuniendo sindicatos y demás. Está la sociedad civil, muchas organizaciones que hoy en día tienen derecho a convocar a una marcha para protestar contra la reforma, es válido. De no ir a votar es válido. Pero es una sociedad civil que se ha ido desanimando, desmotivando, desmoralizando. Y también están las iglesias que a veces se han metido y a veces no se han metido a los trancazos de lo que está realmente pasando en el país. A esto, pues hablar algo que ya todos hemos escuchado en estos últimos tiempos, que es la reforma del Poder Judicial. La reforma ya se hizo, pero hay que entender que la reforma del Poder Judicial no es una reforma eh, eh, que tenga que ver con la impartición de justicia. Si hubiera sido una reforma que tiene que ver con la impartición de justicia, hubiera, entre otras cosas, reformado los ministerios públicos, hubiera reformado la Fiscalía de los Estados y la Fiscalía General de la República. No lo hizo. Es una reforma administrativa. Así como cuando Peña hizo una reforma educativa, que no era educativa, sino laboral, aquí estamos hablando de una reforma de administración de los órganos de justicia del Poder Judicial. Y por lo tanto, del empoderamiento del Poder Judicial. Podemos decir que no es una elección real porque la reforma, al final de cuentas, no lo fue, pero sí tiene una fuerte detonación política. Hay que entender que es una lucha intensa en Morena, es una elección de ellos, una pelea de ellos. Por eso lo que hay que poner atención es la pelea por la presidencia de la Suprema entre Yasmín Esquivel y Lenia Batres. También vemos que va a haber baja participación en esta elección. Y hay dos visiones para una realidad. Una visión que dicen no hay que ir a votar, y hay que otros que dicen sí hay que ir a votar. Cualquiera de esas dos visiones tienen sus asegúnes, pero hay una realidad. La reforma, saque una persona un voto, va a ser juez. Así, ya no se puede echar atrás lo que ya se aprobó mal, con mal procedimiento, no puede cambiar. Entonces, el resultado que se dé, decir, el resultado que se dé va a dar jueces, ministros de la Corte. No, no podemos olvidar eso. No es una elección vinculante en el que por el número de porcentaje, como la revocación de mandato o la consulta popular, puedan modificar. No, eso hay que tenerlo muy en claro. Ahora, estamos siendo testigos del fin de la carrera del Poder Judicial, que es una de las carreras que se mantenían de los tres poderes de la Unión, la única que una persona que empezaba desde abajo como taquimecanógrafo podía acceder. Hoy en día va a haber algunos casos de gente que así va a poder acceder, pero sí hay que decir que es la toma del Poder Judicial. Y cosa curiosa, resulta que el enemigo en común ahora de los distintos actores es el señor Arturo Saldívar, exministro de la Corte, que se quiso agandallar con la mayor parte de las candidaturas. Y aquí hay algo que casi no se menciona en este análisis que se ha hecho estos días sobre votar o no votar.
recordar que cuando estaba la discusión de la reforma y previendo que la Suprema Corte de Justicia podría hacer alguna acción para eliminar esta reforma, y que fue cuando el señor ministro Alberto Pérez Dayán pues votó a favor de la 4T para que no se hiciera ya el procedimiento de suspensión, antes se aprobó una reforma que le da más facultades al Poder Legislativo que incluso al Poder Ejecutivo, y es la de la supremacía constitucional, en el que determina que el Poder Legislativo como constituyente permanente tiene ahora mucho mayor poder que antes. Segundo, la ley de amparo que se ha creado para, entre otros, afectar a las personas morales y algunos casos en particular. Modificaciones en la prisión preventiva, entre otras cosas, si un hace un tema, por ejemplo, de violación de algún fraude fiscal, pues ya va a ser prisión preventiva. O, por ejemplo, si yo me declaro en contra del libre desarrollo de la personalidad de alguna persona, hoy la prisión preventiva. El procedimiento, obviamente, mal. eh, Se hizo ese tema de las tómbolas, se hizo ese tema de hacer estos comités de evaluación. ¿Cuál fue el argumento de Morena, el argumento, digamos, político que se dio? Que el sistema judicial en México enfrenta graves problemas de corrupción, nepotismo y falta de meritocracia. Es correcto. Que el sistema de carrera judicial no garantiza que los jueces sean los mejores preparados y los más honestos, es cierto. Hay una profunda desconfianza social hacia los jueces, lo que debilita el Estado de Derecho, cierto. Solamente que, uno, no solamente son los jueces, es la clase política, la gente no tiene confianza en ellos. Dos, tampoco ese sistema garantiza que los jueces sean los más preparados ni los más honestos. Tercero, sí hay corrupción, sí hay nepotismo, sí hay falta de meritocracia, pero ese mecanismo tampoco ayuda a eso y tampoco es la forma de hacer esta reforma. ¿Cuál es el objetivo según Morena de la reforma? Transformar el Poder Judicial para hacerlo, dicen ellos, democrático, transparente, cercano a la ciudadanía, libre de corrupción, nepotismo y falta de legitimidad. Se busca que el sistema judicial tenga una mayor legitimidad democrática y sea más responsable ante la sociedad. Ahora, de estos puntos hay que decir que hay algunas verdades. Por primera vez, después de esta elección, vamos a ver cuál es el mapa político de no solamente de la Suprema Corte, sino de todo el Poder Judicial. Porque si uno revisa los perfiles y las carreras, uno encuentra los intereses particulares. Y uno encuentra candidatos a magistrados de circuito, a juez de distrito, que en su currículum trabajaron con Saldívar, provienen de la Universidad de Tabasco, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es decir, cuotas de los distintos actores. Y eso obviamente le da un ingrediente político. Ahora, la elección por voto popular, pues sí, queda claro que se va a votar primero en este año y después en el 27 otro paquete. Ojo, en los casos de los ministros de la Corte, no vamos a volver a votar por un ministro sino dentro de 9 años. Y en eso pueden pasar miles de cosas. Ahora, también hay que decir, una de las cosas interesantes de la reforma es que se separó lo jurisdiccional de lo administrativo, que antes se juntaban en el Consejo de la Judicatura, en el que el presidente del Consejo de la Judicatura era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, se elimina el Consejo de la Judicatura, se crea un Tribunal de Disciplina Judicial, que es una nueva Santa Inquisición que puede llegar a sancionar a los jueces si no gustan alguna resolución, y al mismo tiempo se crea un nuevo órgano de administración judicial con un tema de autonomía técnica. Y por último, lo que se quiere hacer es fortalecer la legitimidad. Entonces, por lo tanto, la elección de juzgadores dotará, ahora dicen ellos, de legitimidad a los distintos actores y se plantea una solución a la pérdida de confianza. Aquí va a haber algo interesante. Va a ser más fácil reclamarle ahora a los jueces porque se votó por ellos. Parte de la argumentación, oye, en Estados Unidos se eligen jueces. Pues sí, pero no a todo el poder judicial. Solamente es en 39 estados y con ciertas condiciones. Bolivia sí lo ha hecho. Es el único país que ya lo hacía. Solamente que en el caso de Bolivia, pues en la segunda vuelta de elección, pues no había candidatos y entonces decidieron que se quedaran en Bolivia los que ya saben que nadie quiso ocupar los cargos, es decir, los mantuvieron, les dieron prórroga y siguen algunos desde el primer momento de la reforma. Están eternizando a gente por falta de gente interesada, es una estrategia. Y tercero, hay que recordar que en la Unión Europea, en Suiza, etcétera, existe un sistema de mezcla de sistemas profesionales y votación parlamentaria, es decir, una persona
puede inscribirse libremente para competir y habrá una votación para seleccionarlo. En algunos momentos habrá participaciones comunales, pero no a una elección como esta, que es organizada sin partidos políticos, porque en la norteamericana los jueces sí van por el Partido Republicano y Demócrata y nadie lo ve mal. Bueno, ¿qué se va a elegir este domingo? 9 ministros de la Corte, 2 miembros de la Sala Superior del Tribunal, el Tribunal del Poder Judicial del Poder Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Oye, si son 7 miembros, van a ser 7 miembros ese órgano, ¿por qué no se eligieron a los 7? Ah, bueno, esos son de los trucos políticos, porque hay que recordar que 4 de 5 de ellos votaron a favor de la supermayoría legislativa, y parte del acuerdo es, oigan, déjenos a estos hasta el 2027, porque han sido muy buenas personas con nosotros, principalmente la magistrada Mónica Soto, la presidenta del tribunal, más los famosos Felipe Lamata y Felipe Fuentes Barrera, los cuales se han puesto al servicio de la 4T. Se van a renovar 15 magistrados de las salas regionales, 3 por circunscripción. El país se divide en 5 regiones, entonces va a haber 3 para cada una de estas salas. Los 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, que es este nuevo órgano, que antes era lo que hacía el Consejo de la Judicatura, se van a renovar 464 cargos de magistrados de circuito y 386 jueces de distrito. Bueno, en un rápido recorrido sabemos que lo que hacen los ministros de la Suprema Corte de Justicia, bueno, la Suprema Corte de Justicia es el máximo órgano constitucional, pero que se pasó de listo. Empezó a legislar sin ser su facultad, empezó a crear figuras como la omisión legislativa, presionando a congresos principalmente en temas como la aprobación del aborto o de las uniones entre personas del mismo sexo, para que se hiciera un proceso de aprobación. Su principal función va a ser vigilar las leyes y actos de autoridad que se apeguen a la Constitución y que no vulneren los derechos humanos de las personas. Y pues muchas de sus resoluciones de la Corte pues influyen en la vida diaria. La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se van a elegir en este caso un hombre y una mujer, resuelven pues todo lo que tiene que ver en materia electoral. Hay que recordar que el único tema que no termina resolviendo la Corte, sino otro órgano, en este caso el Tribunal Electoral, es en esa materia. En lo electoral, ahí la última instancia es el Tribunal Electoral, que entre otras cosas, la Sala Superior es el que califica, es el cómputo final de la elección presidencial en México. Los magistrados de las salas regionales son los que resuelven los procesos electorales en una segunda etapa, antes de llegar a la sala superior, y pueden invalidar o confirmar decisiones de los tribunales locales y también lo que lleguen a las salas regionales en este procedimiento. El Tribunal de Disciplina Judicial, ya lo dije, es la nueva Santa Inquisición. Se va a crear comisiones y un pleno, y va a desahogar el procedimiento de responsabilidades administrativas en primera instancia a través de comisiones formadas por 3 de sus integrantes. Luego tenemos el caso de los magistrados de circuito, que son los que revisan las inconformidades de las decisiones de jueces de distrito. Es decir, en el organigrama del Poder Judicial, la primera instancia, el juez de distrito a nivel federal, luego que es por materia, luego están los magistrados de circuito también por materia, y luego ya acude esto ante las 2 salas de la Suprema Corte de Justicia y luego ante el Pleno. Bueno, entonces los del magistrado de circuito son el segundo escaño de abajo hacia arriba. Y de alguna manera, pues muchas de sus determinaciones sí pueden definir algunas situaciones en particular. Mientras que los jueces de distrito son los que resuelven los problemas con acciones de autoridad y garantizan que se respete de forma inmediata la Constitución y la ley. En el ámbito federal resuelven casos en materia, por ejemplo, civil, laboral, penal, administrativa, etcétera, y protegen los derechos humanos a través del juicio de amparo. Bueno, ¿cómo se conformaron las listas? Bueno, decidieron en esta reforma crear 3 comités. El Comité del Poder Legislativo, el Comité del Poder Ejecutivo y el de Judicial. El Comité del Poder Legislativo se lo agandalló el líder de los senadores de Morena, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, y por parte de los gobernadores, el presidente del Consejo de Morena, el señor Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y misteriosamente una persona también de ese comité cercano a Rubén Rocha, ¿sí?
el polémico gobernador de Sinaloa, que pues se le ha vinculado con el crimen organizado. El segundo comité del Poder Ejecutivo llevó mano el coordinador de política de gobierno y exministro y expresidente de la Corte, Arturo Saldívar. Mientras que hubo una presión a la presidenta y tuvo que colocar también a algunos de los llamados buenos puros, son los más duros, dentro del comité. Y el Comité del Poder Judicial decidió, la Suprema Corte, nombrar a gente del grupo UNAM, del grupo de abogados de la UNAM, que es histórico, gente de carrera del Poder Judicial y gente de la Barra Mexicana de Abogados. Hay que recordar que ese tercer comité no terminó su procedimiento, sí hizo la selección, pero ya no terminó de definir porque hizo caso a resoluciones de jueces que se ampararon. Pero el Senado dijo, no me importa, se fue a tómbola, eh, quienes pasaban de ese filtro. Entonces, de ahí surgen estos candidatos. Bueno, el día domingo, todos a nivel nacional, todos van a recibir 6 boletas, o vamos a recibir 6 boletas. La boleta morada para ministros de la Corte, una azul más fuerte para los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de color salmón, los magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral. En un azul más claro o coral le llaman, magistrados los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. De rosa, los que son para candidatos de magistrados de circuito, y en amarillo, los jueces de distrito. La boleta tiene de un lado, del lado izquierdo, los nombres de las mujeres que compiten y del lado derecho de los hombres que compiten. En el caso de la Suprema Corte de Justicia, vamos a ver, aquí ya vemos dividido, se pone ahí un número identificador y la autoridad que lo postula, es decir, el de qué comité salieron. Y arriba los recuadros para votar los dígitos de la candidatura. Aparecen quiénes son las autoridades postulantes y las candidaturas por orden alfabético. Como una abreviatura ahí, comentar que hubo candidatos como Lenia Batres que pidieron que se pusiera su apodo, no su nombre, en la boleta. Ella quería que le pusieran la ministra del pueblo y la autoridad le dijo, no, 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 sería una desventaja hacia los demás. Bueno, aquí hay que entender que las propuestas vamos a encontrar 4 iniciales. PE para los que vienen del Poder Ejecutivo, PL para los que vienen del Poder Legislativo, PJ para los del Poder Judicial y EF para aquellos que están en funciones. En el caso de la Suprema Corte de Justicia, recordar que hay 3 ministras, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz y Lenia Batres, que están en funciones y que quieren volver a ser ministras de la Corte. Bueno, pues estas van a aparecer como EE. Y aquí viene una de las cosas más interesantes de la elección. ¿Qué se tiene que poner? Se tiene que poner con letra legible el número de la candidatura con 2 números. Por ejemplo, si es 1, yo no puedo dejar un espacio, tengo que poner 01, 02, 03, 04, etc. Ahí se tienen que poner los números correspondientes. Por lo tanto, en el caso de la Suprema Corte de Justicia serán 5 mujeres y 4 hombres. A esto hay que sumar que no todo el país, sino en 19 estados, va a haber también renovación del Poder Judicial local. Aquí sí varía según las reglas, porque en algunos el Poder Judicial local tiene hasta 5 boletas. Entonces, en algunos lugares van a recibir 11 boletas. Y en el caso de Veracruz y Durango, van a recibir otra boleta más porque se elige ayuntamientos. Con una cosa curiosa, como no se van a poner las casillas en todo el país, como siempre una elección, incluyendo esos estados, por ejemplo, en algunos de esos estados donde hay elección de alcaldes, no va a haber casilla del Poder Judicial, sino van a tener que ir a otro lugar a votar. Son parte de las complejidades del asunto. Reflexiones finales, ya para concluir. ¿El crimen organizado está en la elección? Sí, como lo está en otras. ¿De quién es culpa? Pues de los convocantes de ese proceso, que dejaron pasar y que luego se dieron cuenta que se habían equivocado, porque le hicieron esto de forma muy precipitada. Otra reflexión. Sí se puede llegar a manipular a la población ante esto, pero también ante otra realidad. Es una elección tan confusa. La gente está acostumbrada por logos partidistas. ¿La gente va a entender poner números? Y además, mucha gente, si no cree en votar, mucho menos creer votar en este proceso.
Como lo dije hace rato, la lucha real es por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Y aquí donde viene esta reflexión. Si la votación es menor a 10 millones de personas, va a ser un fracaso para Morena y para el gobierno, porque será un fracaso de la movilización. Si la votación es entre 10 y 15, va a ser un éxito moderado para Morena y para Claudia Sheinbaum y para su gobierno. Porque quiere decir que solamente llevan a votar a su voto duro y que se mantiene su voto duro. Puede ser positivo. Si la votación es mayor a 15 millones, es un gran éxito para Morena y para Claudia Sheinbaum, porque dijeron, podemos movilizar a más. Ojo, el listado nominal, números redondos, son 100 millones de personas que pueden votar. El 10% son 10 millones, el 15% son 15 millones. Si sale a votar eso, es un número importante. Oye, ¿lo hace, le quita la parte legítima al proceso? Políticamente hablando, pues se ve mal que poca gente vaya a votar. Claro que se ve mal, pero no va a cambiar el resultado. Ahora, hay que ver dos escenarios ya ante el proceso de elección. ¿Qué pasa en el escenario A si la presidencia de la Corte queda en manos de Lenia Batres? Preparémonos, porque si es radical, si es marxista, si es alguien que va a promover mayor radicalidad. Y aquí viene un principio que pasó muy oculto. Cuando Arturo Saldívar anuncia la reforma al Poder Judicial, dice, ese es el primer paso, después viene una reforma a las leyes secundarias. Y de repente lo para la presidenta y le dice, no, no, eso lo va a resolver una vez que tengamos la corte electa. ¿Por qué hicieron eso? Primero porque la presidenta no se lleva también con Saldívar y hay una molestia hacia la ganda y ese. Y segundo, para acomodar las cosas, depende quién tome el control de la Suprema Corte de Justicia. Y aquí es donde viene otro punto. En el caso de una victoria de Lenia Batres, leyes secundarias radicales y resoluciones generales a modo y mayor incertidumbre jurídica, por la forma de ver, de opinar, de operar de Lenia Batres. El escenario B, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia queda en manos de Yasmín Esquivel. Y hay que recordar que Yasmín Esquivel, que proviene de la carrera del Poder Judicial, ella sí está interesada en que pues sea más moderado esto. ¿Y por qué? No porque sea una demócrata, sino porque tiene un esposo que se llama José María Robó, que es empresario, y ella no quiere afectar a su esposo, empresario de gran nivel, ni a los amigos de su esposo. Y por lo tanto necesita leyes secundarias moderadas para evitar una incertidumbre jurídica escandalosa, sino una incertidumbre jurídica moderada. Oye, y las resoluciones, igual que las de Lenia Batres, resoluciones generales a modo, solamente que entendiendo con mucha claridad que una será más moderada y otra será más radical. Yo con esto terminaría eh, esta presentación, no sin antes dejar una serie de puntos importantes. México no se acaba ni antes ni después de esta elección. Si va a seguir el país, nos guste o no nos guste. ¿Cuándo vamos a ver la realidad de la incertidumbre jurídica de esto? Hasta septiembre que tomen posesión los nuevos jueces y veamos cómo empieza la dinámica. Hay que romper ciertos mitos. No todos los candidatos están dados a la desgracia. Hay gente buena que a lo mejor en otro proceso hubiera entrado y otra nunca hubiera entrado. Pero siempre hay de alguna manera pues un escenario en el que puede darse oportunidades ante ese tipo de desgracias. Eso hay que entender. Otro punto. ¿Cómo acabar con la reforma? Pues con otra reforma. Para tener esa reforma tienes que volver a tener una mayoría legislativa. ¿Qué se tiene que hacer? Pues trabajar para formar nueva mayoría. No solamente quejarse, sino realmente provocar un sentimiento de dos cosas que se han perdido y que las dije al principio. El sentido de comunidad y el sentido de identidad, que en conjunto pueden lograr grandes maravillas. Y bueno, ante la pregunta que me harán, ¿ir a votar o no ir a votar? Miren, yo voy a dar mi opinión personal. Yo, por ser investigador de la ciencia política, voy a ir a votar. Quiero ver el experimento de tardar media hora seleccionando mi voto. Eh, Algunos de los que yo he revisado, sí, son gente que vale mucho la pena. Algunos los conozco, son gente buena.
Hay otros que sabemos que sí están para vomitar, perdón la expresión, pero sí están así. Si uno decide no participar, ¿pasa algo? No, no pasa absolutamente nada. Si uno sí va a participar, ¿pasa algo? Pues por el número de millones de gentes que se necesitarían para cambiar, tampoco creo que vaya a pasar algo. Esa es la triste realidad de esta elección. Pero, bueno, son momentos y procesos particulares. Yo sé que, por ejemplo, el esfuerzo que se ha hecho por parte de muchos observadores electorales es muy valioso en este proceso porque va a ser un proceso para cuidar, para dejar muestras de las arbitrariedades que se pueden hacer ante ya lo que también muchos han dicho, ¿no? Es una elección que el escrutador no va a contar el voto, va a separar votos, porque aparte los van a meter todos en una misma urna y los van a separar y van a entregar los paquetes. No van a anular las boletas, entonces todo va a ser, digamos, en conjunto. Eh, que las juntas distritales son las que van a votar, que se van a tardar, etcétera. Sí, todo eso, que ya sabemos que va a pasar. Ahí sí, por ejemplo, el observador electoral va a jugar un papel importante. Ya lo que yo veo positivo de todo esto es que, y lo dije en la conferencia, que ahora sí vamos a ver a quién reclamarle de forma directa las cosas, ya vamos a poder exhibir y ya podemos hacer un cabildeo más directo en el Poder Judicial, que antes se impedía. Creo que eso son elementos interesantes a considerar. Agradezco mucho y quedo para cualquier duda, pregunta o comentario. Gracias. Muchas Muchas, gracias, Guillermo. Siempre tu participación es muy interesante y enriquecedora, sobre todo para ilustrar estos procesos que a veces, como decía yo al principio, antes de que llegaras, generan polarización de quienes están en una postura u otra y siempre, pues, descalificando al otro, ¿no? Pero creo que ha sido muy ilustrativo para entender el alcance y lo que significa este proceso electoral. Yo me voy a permitir hacer una intervención muy brevísima para dejarles ahí en el chat las ligas para los reportes quienes quieran apoyarnos observando lo que vean en su casilla. No necesitan estar registrados como observadores, simplemente pónganos ahí lo que vean. Si ven alguna anomalía, ahí hay una liga para subir fotos. Yo solamente me gustaría señalar lo siguiente. Independientemente de si vas o no vas a ir a votar, sí va a ser importante que te involucres observando lo que sucede para tener una opinión informada. He visto muchísimas opiniones que creo que están en supuestos, en hipótesis, que no he visto que se comprueben. Por ejemplo, que son candidatos que ha puesto el gobierno y ya está armado. He visto pocos análisis profundos de las listas. Hubo por ahí algún medio periodístico que sacó una relación en donde aparecieron unos cuantos, con algún señalamiento de miles de candidatos, lo que no valida esa opinión. Que se va a manipular la elección, que van a meterle votos, bueno, pues para eso estamos, precisamente para vigilarla. Se van a transmitir todos los conteos, se van a ser transmitidos por Facebook, así es que ojalá y podamos corroborar esas hipótesis en el campo y no se queden nada más en dichos que desafortunadamente solo abonan a la polarización. Y finalmente decir que la única referencia que tendríamos de algo análogo, porque no fue igual, es la votación por la revocación de mandato, en donde hubo 16,5 millones de votantes. Podríamos hacer una apuesta alrededor de esa cifra. Y bueno, Jorge, yo te pediría que si ahora sí tomas ahí la conducción para dar la palabra, porque yo tengo que salirme para entrar a otro, Zoom precisamente porque como estamos organizando todo el tema del proceso electoral del domingo, pues tenemos que participar ahí. Muchas gracias, Guillermo, y gracias a todos quienes nos acompañaron hoy. Gracias, Rafa. bueno, pues Guillermo, gracias. Siempre, ahora sí que fue una invitación de emergencia, pero aquí ha estado generosamente. Pues vamos a hacer las preguntas como le hacemos siempre en la reacción. Por favor, levanten la mano y vamos dando la palabra. Mientras se animan, aquí en Facebook tenemos una pregunta pues interesante, local. Es Aurora Torrescano, España, que nos pregunta, bueno, te pregunta, Memo, ¿qué nos puedes decir del Estado de México, Naucalpan?
Bueno, a ver, en algunos lugares hay gente que se está lanzando de muy buen perfil. En el Estado de México no es la excepción. eh, y hay algunos perfiles que valen la pena. En el caso del Estado de México, como está pasando en todo el país, hay candidatos que son muy cercanos a los gobernadores y en otros casos estamos viendo gente que se inscribió de forma natural para competir y de alguna manera participar e incidir. Yo sí ahí recomendaría un proceso para poder de alguna manera revisar perfiles, ver quiénes valen la pena, pero entiendo que por ejemplo en el caso de Naucalpan, en el Estado de México, sí hay algunos candidatos viables en ese proceso. Bueno, hay gente que nunca ha ingresado con nosotros a estas pláticas de los jueves. Comentar que cada jueves a las 8 de la noche tenemos pláticas de diferente índole. Como dijo Rafa Funes al principio, muchas de ellas están orientadas hacia la doctrina social de la iglesia y su promoción, pero también tenemos pláticas como la de este día, ¿no? Que también tiene que ver con la doctrina social. La doctrina social abarca todo el quehacer del hombre y invitarlos cada jueves, cada jueves, cada jueves. Tenemos aquí programas muy interesantes de índole cultural, de la salud, de muchos tipos, ¿no? Entonces, estén pendientes, les llega la liga y por favor inscríbanse, ¿no? Aquí tenemos, a ver en el chat. Bueno, ahí puso Rafa un PDF y unas ligas, ¿no? Para que puedan ayudar con la observación electoral. Está por aquí, a ver, Oscar, si estás conectado, Oscar Salinas. Ay, ahí, alguien se puso a grabar. ¿Estás ahí, Oscar Salinas? Si quisieras comentarnos de cómo podemos votar en el Estado de México de manera particular por Gustavo. Hola, hola, ¿me escuchan ya? Sí, claramente, Oscar. Buenas noches. Buenas noches. Si te parece bien, Jorge, les comparto material, electrónico donde viene la información, pero fundamentalmente, hicimos listas por municipios. Recuerden que son distritos judiciales y cambian los jueces y magistrados locales por cada zona. Se les estaremos compartiendo y ahí viene más o menos la dinámica de votación, pero grosso modo trabajamos estas listas junto con Abel. Entonces estamos estableciendo ahí 7 criterios de participación en las personas que estamos promoviendo. Si gustan, les comparto esa parte para que tengan una idea más o menos genérica sobre lo que se está promoviendo. De manera general, repito, el perfil que esté considerado en estas listas que les vamos a compartir es número uno, honestidad. Se refiere a actuar con transparencia y verdad en todas las acciones y decisiones. Número dos, integridad. Mantener coherencia entre principios y conductas, tanto en lo público como en lo privado. Tercero, ética jurídica. Promover el respeto por el derecho, la equidad y el bien común. De lo que corresponde a nuestra agenda, también lo estamos incluyendo. Cuarto, compromiso con la vida, defender la dignidad humana desde su inicio hasta su fin natural. Quinto, defensa de la familia y el matrimonio, promover un orden social justo basado en el valor de la familia como núcleo fundamental. Sexto, participación ciudadana responsable, fomentar el involucramiento activo y consciente en procesos democráticos. Y por último, siete, excelencia profesional, apoyar a candidatos con trayectoria sólida, competente y ejemplar. Entonces, eh, por ejemplo, de las 10 boletas que habremos de recibir el domingo, todos los que vivimos en el Estado de México, en dos de las boletas federales, que es la del Tribunal de Disciplina Judicial Federal y en la del Tribunal Electoral Federal, solamente en esas dos no encontramos un perfil digno de ser recomendado. Entonces, por ejemplo, ahí definitivamente, pues es petición a anular las boletas. Para la anulación no solamente es dejarlas en blanca, o sea, hay que tachar todos los recuadros para que no puedan no ser utilizados esos espacios de votación. Y ya dependiendo la región, habrá 6 boletas o 5 boletas o 7 boletas, ya dependerá de lo que les estemos compartiendo. Pero es una guía que les recomendamos, sugerida. Pues ya buena parte de lo que nos compartió Memo es lo que estamos confirmando en campo.
para que Gustavo pueda llegar, pues necesitamos que haya mucha participación. Que gracias a Dios nos están apoyando, pues aliados, tradicionales, empresarios, la iglesia, sacerdotes, obispos, amigos, y pues de todo hay un poco. Y algunas gentes del propio, bueno, grupos de los que están en contra que están divididos dentro de Morena, por ejemplo, algunos están con la lista de la gobernadora, otros están en contra, pero digamos que hay división en todos lados. El que está un poco más compactado es el PRI, el Partido Verde, pero en general los demás partidos están divididos sus liderazgos y unos están apoyando a unos y otros a otros. En esa dinámica algunos apoyan a Gustavo y en el propio Partido Acción Nacional pues hay quienes están apoyando la lista de la gobernadora porque así les conviene y también quienes están apoyando a Gustavo. Entonces, ahora sí que en esta elección, pues lo que más hay es división. Y sí, efectivamente hay candidatos que están muy planchados para el oficialismo. Entonces, pues ya veremos el resultado de esto el domingo. Pero insisto, les comparto información, Jorge. Si nos ayudas, por favor, ahí a circular. ¿Tú crees Es la cuanto. subir aquí al Zoom para que la bajen las personas? Trato de hacerlo. Ok. Bueno, si puedes, aquí lo tomamos y si no, pues por los medios de los correos vamos a tratar de compartir, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Quiere participar? Pongan la manita ahí porque no pueden ver el micrófono, pero así ya yo les doy la palabra. Ahí está Lilia, a ver, déjame, ahí está Lilia Derbez. Activa tu micrófono, por favor. Adelante. Hola, muchas gracias. Entonces la pregunta es, este, ¿hay alguna recomendación? Bueno, ya sé que se dice que la recomendación que he escuchado es que podemos elegir los que son candidatos del Poder Judicial, ¿verdad? Pero ya ve que hay unos que vienen no nada más por el Poder Judicial, que dice, este está recomendado por el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo. Eso significa cuando están por los tres, significa que entonces, digo, dado a lo que compartieron ahorita del Legislativo y el Ejecutivo, que como que no, de lo personal no estoy muy de acuerdo con los que formaron esos poderes ya cuando no nada más cuando alguien no nada más del poder judicial y que también está recomendado por los otros poderes, quiere decir que también pudiera estar alineado con ellos. A ver, por ejemplo, hay algunas gentes que salieron, efectivamente, que se inscribieron en los tres comités para tratar de, pues, colocarse en alguno de ellos, y algunos efectivamente salieron propuestos por los tres. En el caso de los del Poder Judicial, pues fue suerte, porque hay que recordar que ahí sí terminó siendo una tómbola. Eh, si salieron propuestos por el Poder Ejecutivo y Legislativo, pues sí puede haber que hay un tema de coincidencia política, aunque también hay casos de gente que entró por el Poder Legislativo, no dando por un acuerdo político, sino porque para alguien del comité consideraron que tenía un buen perfil, o alguien del Poder Ejecutivo también bajo esa dinámica. Incluso es curioso, pero por ejemplo, del Poder Judicial salió gente que es muy cercana, por ejemplo, al gobierno, pero que fue la suerte del sorteo. Entonces, ahora sí que no podríamos definir de a rajatabla de que así sea, pero sí hay algunos que tienen esa dinámica porque quisieron colocarse en varios lados. Unos sí son muy obvios en esa dinámica. Hay algunos candidatos que sí salieron por el legislativo y el ejecutivo que quedan con mucha claridad que fue por esas vías, pero sí hay otros que considero fue un poco más por una cuestión coyuntural y porque se inscribieron. Ojo, hay que recordar que los comités, cada uno puso reglas distintas. El que tenía reglas más fáciles era el comité del Poder Legislativo. En el caso del Poder Judicial, no solamente fue entrevista, sino que incluso había incluido el tema de un examen, cosa que ya no terminó ese procedimiento, pero sí pusieron reglas más estrictas, promedios, por ejemplo, de cuando se graduaron, etcétera. Entonces, sí, cada comité le metió su propio
su propia dinámica muy particular. Y, por ejemplo, las resoluciones de algunos candidatos, no va a la Suprema solamente, sino a otros cargos en el Poder Ejecutivo, generó polémica, porque había gente muy cercana o gente de Morena que no quedó. ¿Quién los vetó? Arturo Saldívar. Y por eso la molestia, yo por eso ponía una lámina donde ponía que el enemigo en común es Arturo Saldívar, porque Saldívar se encargó de tronar a mucha gente, incluso de Morena, que los tuvieron que meter por otro lado. Muchas gracias. Pero, por ejemplo, yo me metí ya a la liga, ¿verdad? Donde ves, investiga según esto, yo no conozco casi a nadie. Entonces, Ajá. yo dije, no, así como Morena ha estado repartiendo sus acordeones, ¿verdad? Sus acordeones que ha repartido. No, yo decía, pues, ¿dónde hay un acordeón para los que digamos que estamos un poco más en pro o sea, que no estamos de acuerdo con este cambio o sea, Claro. donde hay un acordeón que nos diga, mira, ¿sabes qué? Si tú eres conservador y tú eres, no estás de acuerdo con todo esto, o sea, si lo que buscas es que haya, pues sí, o sea, que haya crecimiento y que haya, pues todo justicia. ¿Dónde está el acordeón? Estuve buscando, pero pues, no sé si hay un acordeón Sí, ¿verdad? sí ha habido alguna reparación de acordeones, de este lado, por decirlo así. Ahorita Oscar Salinas comentó y creo que por ahí deben de repartirse. Yo en lo personal, para la Suprema Corte de Justicia, es mi opinión personal, yo sí tengo ya seleccionados mis 9 candidatos y podría decir por qué esos 9. La primera que tengo yo ahí calificada es a Ingrid Tapia, que la conozco y que ha defendido pues parte de mis planteamientos de valores, como mencionaba hace rato Oscar Salinas, es la número 30 de la lista. Pero también de las mujeres para la Suprema Corte. Pero, por ejemplo, también voy a votar por Estela Fuentes, que es la magistrada presidenta del Tribunal de Administrativo de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque ella fue congruente en resolución para cancelar esta exposición de la Avenida del Señor, una exposición contra la fe católica y la fe en general. Entonces, por ejemplo, yo ahí también me sumo a ella por un tema de que ha sido congruente, sus resoluciones en su mayor parte han ido bajo esa misma dinámica. Voy a votar también, No, ¿qué número eh, es? ¿Puedes dar los números, por favor, también, sí, aparte? Estela Fuentes es el número 10, es el número Ujú. 10 de la Suprema Corte de Justicia. Ingrid Tapia es el 30. Este, eh, a ver, denme un segundo porque digo, la verdad es que es necesario el acordeón porque uno no sabe todo de memoria, pero sí puedo decir, por ejemplo, que, eh, y repito, es mi opinión personal, ¿eh? Habrá cada quien que tenga ahí, pero por ejemplo, está también la número 19 que es Dora Alicia Martínez Valero, que conozco, que fue legisladora hace muchos años y que también tiene una buena línea ahí, eh, que es la número 19. Voy a votar también por la número 20, Marisela Morales, que fue Procuradora General de la República, y por la número 14, que es, por ejemplo, Rosalina González Tirado, que es una persona que toda su vida la ha hecho en la carrera del Poder Judicial y que en los distintos cargos que ha estado ha sido congruente con la ley y con las resoluciones. Y en el caso de los hombres, para la Suprema Corte de Justicia, yo voy a votar por el 58, que es César Olmedo Piña, que es un abogado bien del despacho de Ignacio Borgoa Orihuela. Voy a votar por el 61, que es Ricardo Sodi Cuellar, que también conozco, que ha sido magistrado del Estado de México. Voy a votar por el número 39, que es Abraham Dávila Rodríguez, que también es muy buen abogado. Y voy a votar por el número 42, Raimundo Espinosa, que es un abogado laboral y que ha defendido el sindicalismo independiente. Esa es mi lista, por ejemplo, en el caso muy particular de la Suprema Corte de Justicia, que es donde voy a dar. Y, por ejemplo, en el Tribunal de Disciplina Judicial, eh, ahí voy a votar por el número 37, Jaime Santana Turral, que también ha estado en ese poder
en el Poder Judicial, y voy a votar por el 30, Gildardo Galinzoga Esparza, que también lleva carrera ahí. Y en el caso de las mujeres para el Tribunal de Disciplina Judicial, voy a votar por la número 18, Denise Uribe Obregón, que ha sido también académica, por la número 6, que es Anabel Gordillo Argüello, y por la número 12, que es Marta Beatriz Pinedo Corrales. Esas de las que voy a votar ahí. Y para la Sala Superior del Tribunal Electoral, en el caso de las mujeres, voy a votar por la número 6, Claudia Valle Águilas 8, que conoce de la materia, y por el número 7, que es Gilberto Batis García, que también son gente especialista en esa materia electoral, que la conocen. Ahora, de las salas regionales, honestamente, ya depende de cada lugar donde uno se encuentra, porque cambia la circunscripción. Yo que estoy en la cuarta circunscripción, pues la única que tengo certeza de votar al 100% es por la número 3, Ceci Guevara, que ha sido abogada de hace muchos años, que la conozco porque es consejera de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y ha tenido resoluciones eh, de buena línea. Son los que yo puedo hacer en mi caso particular, es mi lista, que también se la puedo mandar a Jorge si Jorge la quiere, pero en el Estado de México es otra circunscripción, entonces ahí habría que ver quiénes son los candidatos a magistrado regional. Y por ejemplo, en la primera sala también de la sala regional está también Toño Aguilar, Antonio Aguilar, que va, la primera circunscripción es Jalisco, la sede está en Jalisco, pero son los estados del Pacífico. Ahí voy a votar por Antonio Aguilar, que es también un muy buen abogado, que ha trabajado con el ministro Jorge Pardo y que conozco muy bien a su papá, por mencionar algunos casos. Muchas gracias, Memo. Ahora, Blanca Margarita, por favor, eh, activa tu micrófono. Sí, muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí, claramente. Buenas noches, pues muchas gracias por tu valiosa información, Memo Torres. Y yo digo, particularmente quiero hacer dos comentarios muy personales, ¿no? Yo creo que, pues nos llaman, ¿sí me escuchan? Oh, perdón. Sí, 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 se escuchó. que el tema de votar y no votar, yo personalmente y conscientemente creo que sí es importante ir a Gracias. votar primero, pues por mi conciencia de que se está luchando, o sea, toda la democracia y luego no, pues es que hay más gente que dice, pues mejor no voy a votar y hay que se la rifen, ya está todo hecho. Pero tampoco ellos, ni todos, digo, son dioses como para decir las cosas van a ser así. Es la probabilidad, lo que ellos piensan, pues ahí a ellos. Pero también lo que no se ha pensado es que las boletas que se van a dejar, que no se van a anular, que es a lo que ellos le tiran, es porque las van a utilizar para corregir lo que los chairos van a ir a hacer mal, porque es muy difícil si para uno entenderlo, pero bueno, si les dejan ahí las boletas, pues claro que es la cereza del pastel, ellas tienen 15 días para llenarlas a modo y pues las cosas serán así. Y si hay gente que de plano no sabe ni por quién votar, como decían anteriormente, pues hay que tachar la boleta, pero ya usaste tu boleta en el Estado de México, vamos a votar 10 boletas y también, bueno, ahí yo les puedo decir, o sea, tengo yo un acordeón por el Estado de México, sí, se los puedo compartir y pues voy a coincidir con algunas. Acá porque es un análisis que se ha hecho muy concienzudo. Y bueno, nosotros tenemos acá para ministras el número 14, que es Rosa González, 19, Dora Martínez, 30, Ingrid Tapia, como ya he hecho Memo. De hombres, Abraham Dávila, 39, 58, César Olmedo y 61, Ricardo Sodi. Bueno, a mí me toca la sala regional, que es en el del Tribunal Electoral del Poder Judicial, y pues en este caso tenemos a Laura Durán Ceja, que es el número 03. Bueno, y ahora pues el tema del Tribunal de Disciplina Judicial, tenemos nada más como mujer la 18, que es Denise Uribe, y de hombres el número
30, Gildardo Galizondo, y el 37, Jaime Santana, que esta boleta es color menta. Y bueno, acá los de jueces y distritos tenemos al número 6, López Tania Rosalinda, y 24, Jorge Lizárraga, 17, Marcos Cifuentes, 33, Kevin Rodríguez, y luego ya viene específicamente los estatales, ¿no? Digo, no sé si quieran que se las siga comentando. Bueno, entonces está de hombres el número 34, que es Gustavo Parra, y como mujeres la 16, Zuleima Martínez, y la 19, Cristel Pozas. Y bueno, yo les puedo pasar este acordeón que se ha hecho, y de verdad hay gente que vale mucho la pena. Y yo, pues, ¿qué más les quisiera decir? Que pues para mí es, bueno, mi conciencia quedará tranquila que fui yo a votar por los que yo elegí y que no van a ocupar, porque de por sí la elección ya salió cara, ¿no? La boleta es un boleto que te dan, te salió cara, tú sabes si lo regalas o lo usas. Pues si lo usas y no sabes por qué, pues hay que tacharlo, pero ya lo ocupas, pero no les das paso a que ellos terminen de rellenar toda su porquería. Digo, es cuanto y felicidades, Memo, y gracias. Gracias por el comentario. Yo, estimado Jorge, me tengo ya que desconectar, pero agradezco mucho la invitación y estamos a la orden. Ok, pues ya está, también ya estamos en el tiempo. Les agradecemos a todos los que nos acompañaron y les reiteramos la invitación a vernos cada jueves a las 8 de la noche. Muchas gracias, Memo. Como siempre, muy atinado. Buenas noches a todos. Gracias por asistir.